Hoy hablaremos sobre la historia de la microbiología. La microbiología es el estudio de los organismos microscópicos derivado de tres palabras griegas: micros, que significa pequeño, y bios, que significa vida, y logías, que significa ciencia. En conjunto, eso significa el estudio de la vida microscópica. Aunque los microorganismos se originaron hace aproximadamente 4.000 millones de años, la microbiología es relativamente una ciencia joven. Los primeros microorganismos que se observaron fueron hace 300 años, y sin embargo pasaron unos 200 años hasta que se reconocieron su importancia. Las primeras observaciones de los microorganismos fue por Leeuwenhoek y su microscopio. La existencia de los microorganismos no se conoció hasta la invención de los microscopios. La primera persona en describir los microorganismos en detalle fue el holandés Anthony van Leeuwenhoek en 1684, a los cuales denominó animáculos. Leeuwenhoek examinó el agua de lluvia, también de mar, de los ríos, la saliva y otros materiales. Sin embargo, estas observaciones no condujeron a ninguna investigación acerca de las posibles actividades de los microorganismos, ni como agente de fermentación, ni de enfermedades infecciosas, ya que el desarrollo de la química y de la medicina era demasiada primitiva. El origen de los microorganismos, en teoría de la segunda generación espontánea, fue una vez descubiertos los organismos por Leeuwenhoek, que empezó a especular sobre el origen de estos animáculos. Se formó dos escuelas, una de las admitidas, unas donde admitían la existencia de estas estructuras, pero apoyaban la teoría que provenían de la descomposición de los tejidos de las plantas o animales. Eran el resultado de la descomposición y no era la causa. O sea, lo que apoyaban esta teoría creían que la vida se generaba a partir de materia no viva, proceso en que se denominó abiogénesis. Básicamente era el concepto de la generación espontánea. Del otro lado estaba la teoría de la biogénesis. Los animáculos se originaban como ocurre en formas de vida superiores, a partir de un animáculos padre, hasta que se rechazó la idea de la generación espontánea. Se tuvieron que realizar muchos experimentos que aparecen simples hoy en día, pero en que aquellos momentos
llevó más de 100 años resolver dicha controversia. La idea de la generación espontánea se remonta a la cultura griega de los que creían que las ranas y gusanos crecían espontáneamente a partir del lodo. Incluso existían recetas llenando una tinaja con trapos y colocándola en un sitio apartado durante semanas. Al final crecían ratones a partir de los trapos. En el siglo XVII, el italiano Francesco Redi demostró en 1668 que los gusanos encontrados en la carne podrida eran larvas que provenían de los huevos que habían ya habían estado ya depositados en la carne. Las moscas y no el producto de la generación espontánea como lo creían. Sin embargo, una cosa eran los huevos de moscas y otro los microorganismos que solo se podían ver con la ayuda de microscopios. En 1745, John Needham hirvió trozos de carne para destruir los organismos preexistentes y los colocó en un recipiente abierto. Al cabo de un tiempo observó colinas de microorganismos sobre la superficie y concluyó que se generaban espontáneamente a partir de la carne. En 1769, Lázaro Spallanzani repitió el experimento, pero tapando los recipientes. No apareció las colonias, lo que contradecía la teoría de la generación espontánea. Pero Needham argumentó que el aire era esencial para la vida, incluida la generación espontánea de los microorganismos, y este aire había sido excluido en los experimentos de Spallanzani. Después de unos 100 años, en 1836, Frank Schulze pasó el aire a través de unas soluciones ácidas fuertes hacia el interior de un recipiente con carne hervida. Al año siguiente, Theodore Schwann pasó el aire a través de un tubo caliente en cual los microorganismos no aparecían en ningún caso, ya que los microorganismos presentes en el aire habían sido aniquilados. Sin embargo, los que apoyaban la generación espontánea comentaban que el ácido y el calor alteraban al aire de tal manera que impedía la generación espontánea de los microorganismos. Sin embargo, fue Louis Pasteur el que zanjó definitivamente la controversia en
1864 al utilizar matraces con un tubo largo y curviado llamado cuello de cisne. El aire pasaba libremente a través del cuello, pero los microorganismos no aparecían en la solución, ya que las partículas de polvo y microorganismos los organismos se desmensaban en el recorrido del cuello del cisne. Estos experimentos de Pasteur promovieron el reconocimiento de la biogénesis. Posteriormente, Louis Pasteur empezó a estudiar el papel de los microorganismos en la producción de vino y con causa de enfermedades. Sin duda, desde la prehistoria los hombres utilizaban con provecho las fermentaciones, el pan fermentado. Se conoce desde hace varios miles de años los jeroglíficos egipcios, así como representaciones gráficas en todo el Próximo Oriente atestiguan que el hombre descubrió la fermentación para fabricar bebidas alcohólicas ya varios milenios antes de Jesucristo. Al preparar el pan y el vino, cerveza o sake, los egipcios, sumerios y todas las personas, hasta médicos, todas las personas del siglo XIX empleaban sin saber y de una manera empírica una familia de agentes biológicos muy originales. Las levaduras son